Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este laboratorio en casa. Estamos hoy nuevamente acá, como todos estos últimos martes, desde el zoológico, que está cerrado, pero justamente a través de estas actividades es que estamos manteniendo como esa conexión con ustedes, porque sabemos que ustedes se preocupan por el zoológico, están muy pendientes del bienestar de los animales y bueno, a través de estos pequeños experimentos hablamos un poco de ciencia y también pues les contamos un poco de cómo esa ciencia muy cotidiana se relaciona incluso con nuestros animales del parque. Aquí están viendo como una imagen, un afiche de uno de los animales de nuestro parque, de los últimos que llegaron aquí recuperados del tráfico, que se llama el casuario. Vamos entonces a dar un giro para que lo vean en vivo y en directo. Él está en este momento comiendo. El casuario, ahí mientras se van conectando, les damos el espacio para que apreciemos también la biodiversidad. El casuario es un animal de Oceanía, que al ser tan llamativo, pues se ha convertido como el objeto de, digamos, de rutas de tráfico y también por eso llega a este parque, porque pues lo decomisaron y lo lograron recuperar. Ahí vemos que está caminando hacia la parte de atrás y resulta que las plumas que tiene el casuario y en general o muchas de las aves que hay en el parque pues tienen una característica que tiene que ver con el experimento de hoy. Y para ese experimento de hoy entonces voy a saludar a quien nos acompaña de acá, también los saludo yo para que ya me vean en cámara. Ahorita nos despedimos del casuario. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, ya ahí se van conectando, les agradecemos mucho pues por estar acá con nosotros porque es un momento de conversación, de que hagamos experimentos bastante sencillos pero que tienen una conexión con la biodiversidad. Y Andrés entonces nos está acompañando hoy también para este bien impactante laboratorio. ¿Qué más, Super, Andrés? David. Para mí es un placer, un encanto estar esta tarde con ustedes. El día de hoy pues otro tema interesante, más que todo el pasado programa habíamos hablado de proteínas, de algo que va muy relacionado, que es la parte de las moléculas hidrofóbicas. Hidrofóbicas, muy bien, Andrés, ahí estaba el título de la tarjetita que les compartimos por Facebook y en la imagen había como un patico nadando en el agua, ¿cierto? Y eso también viene, Andrés, y es por una pregunta que nos hacen mucho cuando hacemos actividades aquí o en el Club de Ciencias, y es bueno, esas aves que están en contacto con el agua, ¿por qué no quedan empapadas? ¿Por qué no se mojan tanto? ¿Y por qué logran como evitar el agua? Entonces, ¿qué es eso de hidrofóbico, Andrés? ¿A qué viene esa palabra? Porque es una palabra, suena como hidrofobia. Eres hidrofóbico. Es algo muy interesante, más que todo porque mira, David, que cuando hablamos de hidrofóbico es algo que se presenta en toda la biodiversidad. Lo encontramos en la planta, los animales y entre los propios seres humanos, que vendría siendo como los aceites. Algo súper interesante, donde muchos de las aves, los hipopótamos, muchos de los animales que hay en el parque tienen ciertas características donde muchas de sus plumas tienen algunas particularidades donde les sirven de protección para las épocas de invierno, les sirve también mucho para resguardarse. El señor hipopótamo que también libera cierto tipo de aceites particulares en su cuerpo que son de coloración rosácea. Claro, si ustedes por ejemplo entran a la página del zoológico, ahí hay una serie de fotos donde van a poder encontrar al hipopótamo y él tiene como unas manchas rosadas, Andrés, que los primeros exploradores que estuvieron en África decían algo sobre esos hipopótamos era como una hipótesis, algo sí, que es parecido como lo vieron y dijeron, uy, este hipopótamo sí, sangra. Decían como, iba muy asociado hasta con algo que parecía David como un mito, donde decían que muchas personas, que el hipopótamo muchas veces sudaba sangre. Después con el tiempo se dieron cuenta que esa sustancia lo que hace es protegerla, es como ellas producen su propio repelente, pero no es solo para repeler el sol, sino que también es hidrofóbica, es decir, que evita el agua, como nos decía ahorita Andrés. Los aceites son un ejemplo también de sustancias hidrofóbicas. Ahorita el experimento que vamos a hacer tiene que ver con eso. Entonces, muchos seres vivos de hecho producen aceites y esos aceites no se juntan con el agua. Siempre ellos lo que hacen es que al hacer la interrelación entre sí, cada uno va a quedar separado, muy parecido como lo que de niños siempre hemos hecho, lo del agua y el aceite.
Bueno, vamos a aprovechar aquí que tenemos un ejemplar de aves que en sus plumas tienen sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Porque cae un aguacero, por ejemplo, Andrés, y uno ve que estas aves no están muy mojadas en realidad, como que el agua pasa derecho. Donde mira que muchas veces cuando las guacamayas, muchas de las aves se quedan expuestas a unos aguaceros muy fuertes, las aguas le brindan algo que de impermeabilidad, de protección. Espectacular, sí, ahí hay unos asuntos, digamos, microscópicos que pasan con esas sustancias, pero cuando uno ve las plumas, que aparentemente ya uno lo vio todo, realmente en esa pluma hay unas sustancias, unas ceras, unos aceites que evitan que se moje, y eso hace la diferencia entre que se muera de frío y que no. Son adaptaciones que tienen, por ejemplo, este animal. ¿Cuál es, Andrés? ¿Qué podemos decir de Es una súper hermosa grulla real. Una grulla real. Balearica, donde trae una coloración, una cresta muy imponente. Más que todo acá en el parque se ha reproducido varias veces. Llegó pues por toda su historia del tráfico ilegal de especies, donde acá en el parque se le hace un proceso de introducción, se le da una dieta especial. Una dieta, eso, y maravillosa ahí la imagen que tenemos de la super Cris, ahí te va a quedar más aquí hermoso. tenemos un camarógrafo tipo National Geographic. Súper. Muy bien, súper, sí, entonces yo veo ahí incluso, Andrés, que hay como distintos tipos de plumas, ¿sí? Y las plumas que están, digamos, en la parte dorsal, como en la parte de arriba, cuando llueve veo que el agua cae, pero no se le moja la pluma, o sea, el agua pasa derecho. Y más que todavía, donde mira que muchas veces, en lo que yo he visto, también van sufriendo cierto desgaste, a medida que muchas de las que van mudando de plumas. Vuelan vuelos muy altos y muy lejanos, a medida que hacen contacto con el aire van sufriendo cierto desgaste. Miren qué hermoso, qué imponencia la de esta señorita. Una muy buena oportunidad de hablar de esas características de la biodiversidad, pero también pasa en las plantas. Por ejemplo, hay una planta muy famosa en el Amazonas que se llama los más, nuestros héroes de la biodiversidad, que están todo el día aquí pendientes. No se imaginan todo el trabajo que ellos realizan aquí, pendientes de la alimentación, del bienestar, de los medicamentos con nuestros especialistas. Entonces aprovechamos ahí para enviarles un saludo a todos ahí, y también vemos aquí la pausa para mandar saludos a quienes ya están conectados. Ok, un saludo para Bruno Smith desde Croacia. Excelente. Nos manda 200 estrellas, gracias por colaborar. Gracias, Bruno. También para Nerly Acevedo, hola a todos. Saludos, Nerly. Elsa Martínez, hola. Ajá. María del Carmen, hola, muy bien. Listo, muchísimas gracias. Un aviso que olvidé ahorita al principio, y es un mensaje para los profes, y es que algunos profes nos han manifestado que utilizan estos videitos que hacemos para sus clases, para hacer como una expansión de los temas que ven, y nos gusta mucho que hagan eso. Entonces, si hay algún profe que tiene un grupo y que quiere que dediquemos un próximo laboratorio en casa a su grupo, a su colegio, entonces les vamos a dejar un correo ahorita al final del video, en comentarios fijos de nosotros. Les vamos a dejar un correo electrónico, y si ustedes quieren se comunican con nosotros, y en los próximos laboratorios les podremos dedicar, como ese laboratorio iría especialmente dedicado para el grupo del colegio tal o del profesor tal, porque nos gusta mucho que algunos de ustedes estén utilizando estos materiales muy sencillos, pero que bueno, al estar aquí en el zoológico nos permite como hablar de muchos temas al tiempo, y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. David, también muy importante, porque muy buenos que nos compartan sus experimentos, que lo repliquen en sus casas, que cuando tengan el resultado final nos manden la fotico, todo eso, y más que todo porque con ciencias naturales, con las clases de biología, se pueden asociar a nosotros laboratorios. Exactamente, entonces ya nos vamos a ir para nuestra mesa de experimento, porque el experimento de hoy es, digamos, visualmente bien llamativo, y recordemos que ese fenómeno de evitar mezclarse con el agua ocurre en muchos seres vivos. Por ejemplo, les decía que la flor de loto es una flor muy famosa, muy grande, que puede flotar en el agua y que no se moja. Cuando cae la lluvia, las gotas caen y pasan derecho, como pasa por ejemplo con el teflón en las ollas o en las sartenes que utilizamos, y esas sustancias que evitan el agua
han sido de mucha utilidad para el ser humano para inspirarse y hacer algunos inventos, materiales diferentes, porque en algunos escenarios o en algunos problemas que enfrenta la humanidad es una buena idea evitar mojarse, ¿cierto? Y que esta planta es característica porque crece en los lagos, es ayuda a enorme. purificar. Exacto, les invitemos a que ahorita cuando terminemos busquen flor de loto y van a ver una flor muy bonita que habita también aquí en Colombia. Listo, vamos entonces para nuestra mesa de experimentos. Mientras tanto les contamos que ser hidrofóbico, más que digamos esa sustancia, por ejemplo el aceite, sea el que evite el agua, realmente es que entre la molécula de agua y la de aceite, por ejemplo, no hay mucha afinidad, o sea, no tienen como... No se combinan entre sí. No tienen cómo conectarse, no hay mucha como atracción, entonces se mantienen separadas. Vamos por acá, Vamos a entrar por acá y eso hace que se pueda evitar, por ejemplo, humedecerse. Bueno, otro ejemplo más de esas... hidrofóbicos. Exactamente, o sea, están un grupo de flamencos, cada flamenco tiene una cantidad de plumas y en esas plumas hay una cantidad de sustancias que le permiten al flamenco evitar el agua, que son las sustancias de las que vamos a usar hoy. Digamos que las más conocidas son los aceites. Miren que de hecho el aceite que uno utiliza, por ejemplo el de origen vegetal, justamente es producido por una planta. Entonces los seres vivos pueden producir sustancias que no se combinan con el agua. David, yo creo que ahí pues yo siempre replico como los experimentos desde que uno era con niño, que yo me acuerdo muchas veces cuando uno estaba en la casa y uno se mezclaba el agua y el aceite y siempre el agua iba a quedar en algún lugar y las gotas o los grumos de aceite iban a sobresalir. Exacto. Ese fenómeno, chicos, ocurre en la naturaleza permanentemente y dentro de una planta, por ejemplo, hay sustancias que son líquidas y otras son aceitosas y nunca se juntan, no se integran. Y también pasa en los animales. Muchos animales utilizan los aceites para protegerse del sol, para protegerse del frío, ¿sí? Entonces hay muchas estrategias y hoy digamos que nuestro ejemplo son las aves y su capacidad de tener distintos aceites en sus plumas. Súper. De hecho vamos a hacer un ensayito con algunas plumas que hemos ido encontrando cuando ellos las van soltando. Entonces vamos a hacer, digamos, ese ensayito de lo que les contábamos ahorita. Vamos a escoger por ahí Andrés una pluma bien interesante, bien llamativa. Ahí está. Entonces aquí vamos a utilizar agüita de color. Les voy a mostrar entonces. Miren ahí la impermeabilidad. ¿Sí? Toda la parte que sigue derecho. Es impresionante, parece es algo súper encantador. Parece un lisadero, Andrés. Parece como impermeable. Totalmente. Yo creo que, Andrés, esa es la palabra. Miren las goticas. No sé si ahí de perfil de pronto quedan. Mira acá cómo han quedado. Exacto, miren, quedan suspendidas porque las moléculas, las que hay en la pluma, no tienen afinidad con el agua. Las evitan, ¿sí? Al máximo. Entonces, por más goticas que yo ponga, miren, lo que hace es juntarse el agua con el agua, pero el agua con la sustancia de la pluma no pasa. Y esto, entonces, aquí le pusimos un poquito de colorante al agua para que se vea más, pero a las aves, muchas aves del parque. Miren que siempre quedarán la misma. Ajá. David, eso es lo que sucede muchas veces cuando uno pasa por el lugar donde están las guacamayas, algunas aves, que uno dice, ¿cómo se protegerán estas aves de la lluvia? ¿Cómo se protegerán de estos aguaceros? Ellas lo que hacen, cierran toda la parte de su plumaje, se resguardan y toda esta parte de las plumas... Y el agua cae, ahí está, exactamente. Entonces, vamos a intentar con una más. Mira, esta es del cóndor de los Andes. Ah, bueno, está súper encantadora. ¿Podemos? Recuerden que muchas de estas plumas son porque a medida que ellos las van mudando, que nos las encontramos por el parque, las guardamos para hacer educación vamos a hacer ambiental. entonces con el cóndor en este ladito, para que caigan aquí al suelo para no manchar más el tapete. Entonces, miren, es impresionante cómo hay superficies, porque esto, digamos, es la evolución, lo que nos muestra cómo evitar el agua, sí, tener ciertas sustancias en el cuerpo. O sea, quedó ahí justo en la frontera. ¿Sí ven? Se vuelve bien interesante. Ahí ya cayó, la empujó, pero la pluma intacta, muchachos. Cero humedad. Claro que y sí. evitar la humedad en ciertos ambientes es importante. No solo evitarla, sino que si las plumas están guardando algo húmedo, entonces
eso húmedo se va a mantener aislado del resto. Es como lo que tú decías ahorita, una protección. David, o sea que de por sí muchos beneficios para los seres humanos, los animales y hasta las propias plantas. Claro. Adelante con las preguntas. Bueno, por aquí saludos y agradecimientos. Catalina López Sarmiento nos regala 50 estrellitas. Muchas gracias, Catalina. Ok, aquí en Belpes, muchas gracias por toda la información, por todo lo que nos contaron anteriormente. También Mónica Álvarez Torres, saludos de Miguel Ángel Gil del colegio Betamitas Bello. Tengo 9 años y voy a invitar a todo mi salón para que vean los encuentros. Me encanta y me uno a esa invitación y a esa iniciativa. Muchísimas gracias. Y es que todos los niños que nos están viendo, inviten a sus compañeritos para que dentro de 8 días, a la misma hora, nos encontremos aquí para hacer un experimento. Yo quería hacer uno aquí final para que... Es una pluma de guacamaya. A propósito, exacto, como hablabas ahorita de las guacamayas, además miren que el contraste... Miren la permeabilidad. Eso es parecido como cuando nos colocamos un traje especial para que nos proteja la lluvia. Exacto, si uno se pone un impermeable es para evitar la lluvia, y en la naturaleza encontramos sustancias y moléculas que ya lo pueden hacer de por sí. Incluso yo diría que los humanos nos hemos inspirado en este tipo de cualidades de la naturaleza para hacer ropa, para hacer máquinas, claro que sí. Inventos de todo tipo. Listo. Y este es solo el comienzo, ahí las dejamos caer, miren que pasan derechos. Quedan suspendidas, esa es la palabra, y creo que la palabra también hoy es ser impermeable. Entonces vení pues, Andrés, para que venga, vamos a hacer el experimento. Ok, antes del experimento, sí, terminemos de dar los agradecimientos claro, a Cristian Monsalve Gómez, que nos regala 50 estrellas. Muchísimas gracias. Buenísimo. Ok, buenas tardes, saludos desde Bucaramanga en compañía de mi esposa Silvia y mi hija Milagros. Excelente transmisión. Muchas gracias. Dice Yajomil. También Jorge Cifuente nos envía 200 estrellas. Muchas Saludos gracias. desde la familia Cifuentes Ardila. Esperamos volver pronto y visitarlos. Muchas gracias. También para Belpes, saludos desde Chicago. Nos envía 100 estrellas. Súper. Y en total tenemos 600 por el momento. Súper, muchas Ok. gracias. Qué bueno. Carolina Campos, Guillermo y Sofía, saluditos. Bruno Smith. También otro agradecimiento a Fernando Esteban Posado Espinal. Nos envía 50 estrellitas. Fernando, Y tenemos mil 650 gracias. estrellas en este momento. Muchas Mil gracias. mil gracias. Nos alegra mucho que estén ahí conectados, que haya niños con sus papás, con sus acompañantes ahí viéndonos. Eso nos alegra mucho, es la intención de este espacio, y como les decía, para eso estamos acá, para explorar. Antes de que hagamos el experimento, como estos eventos de las moléculas, Andrés, pasan como a nivel muy microscópico, pues con la ayuda de nuestros intérpretes del parque hicimos como unos pequeños módulos en donde con la plastilina les queremos mostrar qué es lo que pasa con la molécula hidrofóbica. Contanos la mezcla. Claro, entonces voy a presentar los personajes y tú nos cuentas, Andrés, qué es lo que está representando esto. Estas bolitas blancas con rojo representan el agua, las moléculas de agua, y la del centro es una molécula De aceite. hidrofóbica. Hidrofóbica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si yo las mezclo? ¿Qué estamos viendo acá? Mira que algo muy particular, David, es como lo que hablábamos ahorita, como Ajá. lo que hicimos la muestra con el plumaje, Claro. donde así nosotros echemos las gotas, mira que va a ser la función donde no se van a unir. No se separan. Cada uno No se unen. puede que, mira que pasan muy juntas, Ajá. pero a la hora cada una se separará en algún lugar. Entonces miren que acá la parte del aceite siempre va a quedar en el centro, el agua va a quedar a toda la parte del alrededor. Exacto. Entonces, no es que esta molécula haga como una repelencia y espante al agua, sino que sencillamente entre estas dos moléculas pues no hay atracción, no hay Cada ningún, una. microscópicamente no hay como muchas maneras de que se unan, entonces cada una, como dices tú, va por su lado. Eso, Y pues aquí sí, claro. hay mucha agua rodeando la molécula, pero por más agua que yo eche, esta se mantiene solo con las de su mismo tipo. ¿Cierto? Eso es lo que pasa como microscópicamente con las moléculas hidrofílicas. Lo que decías ahorita, uno mezcla agüita con aceite, que lo vamos a hacer de Claro, hecho, súper. y eso es lo que está pasando con millones de moléculas. Entonces acá estoy una parte de más química, toda la parte de las moléculas Claro, hidrofóbicas. es que estudiar la vida implica explorar la química, la física, las matemáticas, entonces son materias que a veces nos dan como susto. Miren, por acá vino un amigo a visitar. Ahí está otro amigo con plumas con sustancias hidrofóbicas, Claro que sí. excelente. Y más que todo el beneficio que les cumplen a la hora de su vida cotidiana. Los protegen, yo creo que por ejemplo en especial muchas especies del frío, porque si no quedan mojadas internamente, pues conservan el calor. David, ¿cierto? yo por ejemplo acá tenía una asociación, pues hay una parte que era el ácido hiposudórico. Hiposudórico, a ver, Es muy ¿qué interesante. es eso? Vamos porque a mira, mostrarlo acá.
Yo quiero romper ese mito y esa creencia desde la parte donde los hipopótamos sudan sangre. En realidad ellas no, es una especie de sustancia que se denomina ácido hiposudórico, que es una crema, una especie de como de cera, de seda o mucosa. Ajá, que lo exacto. que hace es que le brinda al señor hipopótamo, le brinda todo lo que es un bienestar antiséptico, lo protege de muchas bacterias, o sea que le trae muchos beneficios. Recuerden que el señor hipopótamo le gusta mucho estar debajo del agua. Ajá. Por eso cuando ustedes de pronto nos han visitado, vienen y viene el hipopótamo debajo del agua, y ese señor, ¿por qué no sale? Porque él se siente más seguro al estar debajo del agua. Cuando sale, él se llena de toda esa mucosidad que está compuesta de ácidos hiposudóricos para protegerse, para permeabilizar. Entonces esta es como la representación química, la estructura pues que se utiliza para estudiarla, y son todos estos enlaces los que le permiten a esta molécula unirse con otras, y cuando se van juntando entre muchas pues forman grandes sustancias de un tamaño mucho mayor, pasan de pequeñas moléculas a ser ya estructuras mucho más grandes. Super. Y ya saben, cuando le vean esas manchas rosadas a los hipopótamos, esas manchas son moléculas hidrofóbicas y le permiten al hipopótamo protegerse y mantener la humedad también, porque si se mete al agua y tiene una protección, entonces va a estar aislado y no está pesando más porque no se moja. Se va a poder movilizar más fácil. Es como si yo salgo a la lluvia sin un impermeable, voy corriendo, pues voy a sentir cada vez más peso porque el agua la estoy absorbiendo, pero si me pongo un impermeable, pues voy a tener más velocidad porque estoy evitando que el agua quede en mí, sino que el agua pasa derecho, como estábamos viendo en las plumas. Entonces ahí está, de hecho este tipo de sustancia se descubrió por primera vez analizando químicamente el sudor de los hipopótamos, que ya sabemos que no es sangre. Claro que sí. Listo, entonces vamos manos a la obra. Vamos al experimento Andrés, contanos cuáles son los materiales que necesitamos, que son poquitos. Recuerden que pues ustedes la idea es que lo repliquen en sus hogares. Ajá. Los materiales son muy sencillos. Miren, vamos a necesitar solamente un frasco, un recipiente que tengamos en la casa. Exacto. De cualquier tipo de cosa. Listo, ¿qué más? Vamos a necesitar algún colorante, puede ser anilinas. Vamos a hacer la tinción que ya es conocida en nosotros. Súper, nosotros somos muy recursivos. Exacto. Eso es lo que queremos que ustedes utilicen. Eso. Por ejemplo, miren, nosotros vamos a utilizar un marcador que ya teníamos acá. Exacto, voy a liberar aquí un poquito de agua, le echamos acá para que quede. Entonces, miren, necesitamos agüita. Y al agua, para que sea más claro el efecto que va a pasar, la vamos a teñir. Entonces, como hemos hecho antes, esa va a ser la función del colorante. Sí, pero pues, se puede utilizar algún colorante que ustedes utilicen en la cocina. Puede ser hasta los refrescos que utilizamos. También, que eso sí que tiñe bastante. Entonces, lo primero es medio vasito de agua y lo teñimos de algún color. Aquí tenemos pues 2 colores y con los 2 vamos a trabajar ahorita. Listo. ¿Cuál es el otro material, Andrés? El otro material vendría siendo el aceite. El aceite, ¿cierto? Recuerden que ustedes escojan el color que más les llame la atención. Exacto. Con los aceites, algo importante, recuerden que hay lugares para disponer de ese aceite. Claro, no lo echemos por las cañerías, sí. por el sifón, porque ya vimos, no sé, o sea, el aceite que echemos nunca se va a mezclar con el agua. Le hace un daño impresionante. Exacto, entonces la idea es que nos informemos, hay muchos puntos en nuestra ciudad para entregar este aceite, entonces uno lo almacena y después cuando tenga ya una botellita o algo suficiente, se hace esa disposición, eso es muy importante. La disposición final, mira, por ejemplo, donde nosotros vivimos en el edificio, siempre el señor que recoge todas las basuras y esto, toda la gente le da los aceites ya quemados y ellos hacen la disposición final de los aceites. Ese aceite se puede reutilizar, entonces sabemos que nos venden muchas partes, entonces la invitación es a que averigüemos en las alcaldías o en las instituciones de servicios públicos, pues que nos informemos y preguntemos qué alternativas hay para disponer del aceite, porque la idea es nunca depositarlo por la canilla, porque nunca se va a mezclar con el agua y eso le añade muchos problemas al ambiente. Listo, entonces tenemos agüita, aceite. David, recordemos que el aceite es de girasol, es totalmente vegetal totalmente. ¿Cuál es el último ingrediente que yo lo voy mostrando, el último material y tú nos vas contando? Pastillas efervescentes. Pastillas efervescentes. La idea es que aceleren, que hagan el proceso de producir el gas. Ahí está, exactamente. Entonces, medio vaso de agua, medio vaso de aceite y pastillitas efervescentes. Y un par de vasitos. Eso es lo que necesitamos. Recuerden que acá ya habíamos adicionado la parte del agua. Exacto, esta agüita la voy a poner por aquí porque vamos a utilizar el agua de colores. Listo.
Vamos entonces, el primer paso, Andrés, es echar el agua. Sí, le adicionamos la Exacto. parte del agua. Recuerden que ya le habíamos agregado la parte del colorante. Eso. El colorante es para que podamos verlo mejor, ¿sí? Y el siguiente paso simplemente es añadir entonces el aceite. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver ya algo que Recuerden que acá vamos a hacer lo de es las común. moléculas Ahí está. hidrofóbicas. Miren que claramente Miren cómo es está algo viendo. bastante que ya pues o lo hemos visto. Se ve bien interesante esa reacción ahí, pero a pesar de la fuerza que se imprime el chorrito de aceite, eventualmente el aceite y el agua Nunca se se van a unir. separan. Nunca van a Exactamente. hacer una unión. Entonces, Andrés, ¿qué vamos a hacer en este experimento? Vamos a intentar, a forzar a ver si esas moléculas se pueden unir. Vamos a intentar y añadirle algo extra. David, mira que ya se ven unos colorantes y toda una formación súper interesante. Ahí está, el agua, ¿sí? Es más densa que el aceite. Claro Entonces, que sí. por eso el agua queda en la parte de abajo. Más densa es que es como más pesada, digámoslo así. Entonces el agua queda en el fondo y el aceite, que es un poco más liviano, pues queda en la parte alta. Listo. Vamos entonces a hacer el tercer y último paso, y es a utilizar las pastillas efervescentes. Por aquí, Andrés, Ahí es donde sucede lo que más me encanta a mí, David. Porque por es aquí, donde exacto, por aquí, Andrés, ya teníamos también una con otro color, exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con otro color, con un color como moradito. Listo, entonces vamos a mirar qué pasa cuando yo echo agua a través de una capa de aceite. Es decir, aquí tengo aceite y aquí ya hay agua. Sí, eso es Claro, agua, sí. simplemente que con un color. Y le voy a echar unas goticas y otro colorante. de agua con color. Vamos a ver qué pasa. Wow. Miren cómo van quedando las partículas de... Quedan suspendidas, ¿sí? Pero eventualmente, como el agua es más pesada, más densa que el aceite, Siempre va a las quedar en bolitas el van fondo. bajando, ¿sí? Pero mira Ahí que está. Quedan se- suspendidas porque Uf. obviamente tienen como un camino que atravesar. Y con la luz ahí, con la linterna, se ve bien interesante el reflejo. Lo importante, y estas bolitas aquí me ayudan, Andrés, para hablar también de la importancia que tienen en las células las grasas. Porque cuando la grasa evita el agua, también puede aislar cosas. Es decir, gracias a las moléculas hidrofóbicas, algunas sustancias en nuestro cuerpo no se mezclan cualquiera con cualquiera, sino que sirven como unas barreras, Claro como que unas sí. murallas que evitan que cualquier cosa se mezcle con todo, porque eso sería un desorden. David, mira que en sí es una relación entre sustancias, donde muchas van a estar en el mismo recipiente, Exacto. pero cada una va a tratar de dejar un lugar y estar separada. Ocupar, exactamente, perfecto. No sé si hay saluditos, alguna pregunta de pronto que tienen, porque ya vamos con la parte final del Un experimento. saludo para ustedes mismos. Claudia Tamayo Zapata, un abrazo molecular para Andrés y David. Muchas gracias. Perfecto. Súper, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí conectados. Listo, entonces vamos a hacer primero con esta de color rojo y hacemos una después con el azul. Súper. ¿Qué pasa con estas pastillas efervescentes? En resumen, esto va a generar gas, Gas, como gas. decías ahorita, Andrés. Parecido como la gaseosa, que es cierto. Dióxido de carbono, es decir, cuando esto caiga a la parte líquida, al agua, va a empezar a generar burbujas. Oh, súper. Entonces vamos a empujar el agua hacia arriba a ver si así de pronto se Como mezclan un acelerar ese poquito. proceso. Exacto, vamos a hacer como una aceleración a ver qué pasa cuando el agua reacciona, porque ¿Aplicamos esto unas gotas o así está bien? así está bien, sí, así está bien. Y vamos a ver qué pasa porque esta pastilla reacciona es con la parte líquida. Entonces, una vez tengamos esto ya mezclado, sencillamente echamos la pastillita y dejamos que caiga. Wow. Está Súper interesante. está generando gases, burbujas. Sí. Entonces, esas burbujas de gas están subiendo porque son más livianitas. Entonces van para arriba, pero cuando llegan a la superficie se liberan. Y vuelve a... Ahí pues está como intentando mezclarse, ¿cierto? Como intentando ahí mezclarse, pero quizá no es suficiente y ya molecularmente es muy difícil que ellas se puedan unir. David, qué interesante todo este proceso, como Como toda la sube. parte del gas va haciendo Claro. así. ¿Qué pasa? Como ese gas que está generando es muy livianito, entonces va para arriba, pero cuando ya se libera y queda la parte líquida y el líquido es más pesado, se vuelve a caer. Entonces por eso suben y bajan, y por esto a este experimento lo llaman
volcán de lava también, Oh, porque súper. se ven como unas burbujas subir y bajar, pero no es más que la densidad de las moléculas. Listo. Y miren que ahí ya está terminando como la reacción, ya se gastó totalmente la pastilla y pues el aceite y el agua están bastante unidos. Listo, vamos a hacer el ensayo. David, acá era algo similar a lo que nos habías dicho, que el agua es un poco más pesada. Ajá. Mira que los aceites van quedando en la parte alta. Exactamente. Entonces vamos a hacer el ensayo con este de color azul. Con A ese ver azul qué debe ser pasa. un poco más llamativo. Vamos a ver. David, Vamos a es que echar la ustedes pastilla. utilicen la parte de la imaginación y dejen fluir toda esa parte de la hipótesis. Ahí va la pastilla. Wow. Interesante. Ahí está, miren que es bien interesante. Todas esas bolitas son pura agua. Y como el aceite es hidrofóbico, pues no se mezclan. Cada una va por su lado. Por más que le añadamos una reacción de gaseosa, no se Siempre va a juntan. quedar en la... Pero miren qué interesante acá, como la parte científica, donde hemos aprendido mucho de las... Claro, yo cuando veo eso, por ejemplo, me recuerdan las células, porque en el cuerpo de un animal, por ejemplo, hay muchas células, pero no están mezcladas todas con todas. Las células, una de otra, se separan. Y muchas veces las células tienen en sus capas unas grasas, unos lípidos y unos Los lípidos. aceites que les permiten aislarse del resto. Entonces, aislarse una de otra les permite generar muchas células. Entonces, cada bolita de esas a veces me recuerda como las células Ahí. de un ser vivo. Eso también debe ir muy asociado a la parte de la liberación de las grasas, porque a medida que cada una se queda separada, va a ser más fácil la liberación en el cuerpo Claro. de los animales. Además que las grasas, para todos los que nos ven, son baterías de energía. O sea, Claro que sí. no hay que satanizar las grasas. Muchos animales necesitamos consumir grasas, pero lo importante es el origen que tiene esa grasa y que realmente utilicemos esa energía para actividad física o para alguna, digamos, alguna actividad que hagamos durante el día que requiere ese gasto energético. Claro Si que no, sí. pues se acumulan y ahí es que llegan las barriguitas. Ay, mira qué interesante el cambio que dio. Ahí está, miren que a pesar de que todavía sigue subiendo gas, se mantiene, cuando ya llega a un estado líquido, otra vez van bajando. Es decir, las bolitas que van para abajo Vuelve a su parte normal. están retornando porque son más pesadas. Y las que van para arriba es que todavía tienen un poco de gas, ¿sí? Y eso hace que tengan ahí como sean más livianas. Voy a echar unas goticas de agua de otro color para que veamos el comportamiento que tienen. Miren cómo quedan suspendidas, pero eventualmente van bajando, ¿sí? David, también lo podrían hacer con dos recipientes de diferentes colores. Y... Sí, esto aquí es, la ventaja es que con un poco de aceite pueden seguirlo utilizando para hacer muchos experimentos y después disponerlo como debe ser, ¿cierto? Pero miren que aquí ya yo le estoy añadiendo otro color y me permite también como un poco jugar, mirar un poco Miren que cuando ya le añado mucho peso, las bolitas van bajando. Como van bajando todas las bolitas, las Entonces, moléculas hidrofóbicas. ahorita que veíamos ese fenómeno en las plumas, como el agua pasaba derecho, aquí un poco estamos viendo lo mismo. Miren que el agua pasa derecho, Algo no muy se similar. combina, no se mezclan las moléculas y van bajando cada vez, entre más peso obtengan, con más velocidad van bajando. Ahí vamos a ver si logramos hacer bajar esta que está por aquí en la esquina, añadiéndole un poco de peso. Y eso se trata también de eso, la ciencia y más estos experimentos caseros es para, ahí abajo, ahí está. David, y la idea es que recordemos que ustedes lo repliquen en sus casas, Ajá. en sus hogares y que también compartan con nosotros las fotos de cómo les ha quedado el experimento. Exactamente, ahí está. Entonces, es quedarse viéndolo ahí un rato y seguir experimentando. No sé, Andrés, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste este experimento? No, súper, ahí pues he visto que las proteínas, las moléculas, todo eso hace parte de un grupo en general, donde es un conjunto, pero cada uno es parte fundamental para la vida de las plantas, los animales y los mismos seres humanos. Exactamente. Son experimentos sencillos, como decimos, pero que ocurren en la naturaleza. O sea, cuando uno utiliza aceite vegetal en la casa, eso tiene un origen también en la producción biológica de las plantas. Y aquí lo que estamos haciendo es mirando cómo esos experimentos y esos fenómenos físicos o químicos ocurren en muchas especies. Hoy vimos a la grulla real, al casuario, el pavo real, los hipopótamos también sucede. Entonces nada, les agradecemos mucho su conexión a este espacio y recuerden para los profes, si quieren que hagamos como una
dedicación especial en próximos programas, se pueden comunicar a un correo que vamos a dejar ahí fijo en nuestros comentarios. Ok, finalizando ya el video, terminamos con unos saluditos. Fernando Esteban Posada Espinal, buenas Saludos. tardes a todos. Saludos de Girardota, familia Posada Zapata del Club Científico. Buenísimo. Súper. También Cristian Monsalve Gómez nos apoya con 50 estrellas, muchísimas gracias. Gracias, Ya llegamos a 700 estrellas, Buenísimo, muchas muy gracias. buena cifra, excelente. Puntos no revueltos, muy bien. Esa es una buena manera, juntos pero no Va revueltos. muy asociado a moléculas ahí, es Me algo encanta, muy bien. ¿Quién juntos dijo pero no eso? revueltos. Súper, súper bacano. Ahí es. Ok, Valeria Arango González nos saluda. Saludos. Interesante. Muy bien. Listo, muy bien. No, un agradecimiento muy grande. Seguiremos experimentando y cada vez que nos encontremos también exploraremos un poco el parque y algunos de sus animales, de sus plantas. Entonces nada, muchas gracias Andrés. Gracias. Gracias por invitarme y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego amigos. Gracias a todos. Chao.